Pues una alegría otra vez estar aquí. No hace tanto que estuve la última vez, fue en julio, a finales de julio, si no me equivoco. Y también contento de veros. En ese momento no estabais con algo de discipulado también. Otros estabais un poquito más lejos en Perú. Y también una alegría de veros también de recuperar de la operación y demás. Así que en GBU, por la cercanía con Gaby, siempre estamos al tanto de todo lo que pasa como iglesia y oramos por vosotros. Estamos también al tanto del tema del nuevo local, que va viento en popa, ¿no? Y ahora se ve que ha entrado gasolina y ahora es más fácil continuar con las obras. Así que la verdad que muy contentos por cómo el Señor ha provisto. Y seguramente cuando echáis la vista atrás ya habéis visto de cómo empezó, de los pocos panes, de los pocos peces que había, y cómo el Señor ha provisto. Siempre es una forma de darle gloria y darle gracia y reconocer que los puede seguir usando y quiere seguir usándolos aquí como comunidad. Así que la verdad que para mí es una alegría siempre venir, un privilegio el poder compartir este tiempo con vosotros. Aunque cuando empecé a venir tenía mucho más pelo, así es la vida, ¿no? A unos les perdemos una cosa, a otros perdemos otra, pero así vamos, ¿no? Yo lo que digo siempre cuando lo del pelo es que se va haciendo cada vez más tímido y se va metiendo hacia adentro y te va saliendo por las orejas o por la nariz o por la barriga, menos por donde debe salir. Yo nunca imaginé que un regalo de Reyes fuese unas pinzas para los pelos de la oreja, ¿no? Pues eso te lo pueden llegar a regalar, y a veces te regalan hasta 2. Bueno, pero bromas aparte, sí que me gustaría que en esta mañana pudiésemos estar hablando de un personaje que muchas veces queda reservado a la escuela dominical y queda reservado a las edades más pequeñas, que es el ejemplo de la historia de Zaqueo. Zaqueo es un personaje que normalmente no solemos predicar mucho, ¿vale? Y perdona porque esto está fallando, un momento. A ver. Tenía las notas aquí, no las traje impresas. A ver. Un segundo. Y cuando hablamos de Zaqueo, normalmente lo que pensamos es casi en los primeros cursos de escuela dominical. Y ahí lo hemos dejado, nos hemos olvidado de él. Pero a partir de la historia de Zaqueo, que está en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Sí? ¿Alguien me va a ayudar? ¿Eres tú? Gracias. Vamos a leerla. O sea, es una historia que son solo 10 versículos. Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con alegría. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a estar viendo un tema que es el ser y hacer discípulos en el día a día, en la vida cotidiana. Y es lo que nos presenta esta escena. Nos presenta una escena cotidiana en la vida de Zaqueo, un cobrador de impuestos. Y creo no equivocarme al afirmar que hoy en día vivimos en una época en la que es muy fácil diferenciar entre el ser cristianos y el ser discípulos. Pensamos que podemos ser lo primero
sin ser los segundos, cuando realmente ambos términos, tanto cristiano como discípulo, lo que implican es una relación con Jesús. A diferencia de el texto bíblico, que de manera extensa la palabra que usa es la palabra discípulo, nosotros parece que nos sentimos más cómodos llamándonos o reconociéndonos como cristianos, que es un término que solamente aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Y me gustaría que en este tiempo que vamos a estar juntos, viendo la historia de Zaqueo, veamos cómo somos retados por Jesús, cómo Jesús nos reta a la hora de ser, y primero viene el ser, y luego el hacer discípulos. Y los retos que pone Jesús delante nuestro siempre son retos muy importantes, son retos intensos, no nos dejan indiferentes, porque Jesús, cuando Él está hablando de ser y hacer discípulos, Jesús no entiende de lugares geográficos o localizaciones específicas, sino que al contrario, Jesús nos está llamando a ser y a ser discípulos en donde quiera que estemos, tanto cuando estamos reunidos como iglesia, pero también cuando la iglesia está dispersa en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, en sus barrios, en sus edificios, en sus calles. Jesús, por otro lado, tampoco limita el perfil de los discípulos a un perfil específico de personas. Jesús no entiende de hombres o mujeres, Jesús no entiende de ancianos o gente joven, sino que todos esos perfiles están recogidos como discípulos de Jesús. Los hay muy formados académicamente y los hay que apenas tienen estudios, los hay de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y Jesús, por otro lado, tampoco limita el tiempo de la misión, el tiempo en el que somos discípulos. No somos discípulos a tiempo parcial, no somos discípulos a media jornada. Eso no existe, eso no lo concibe, sino que somos discípulos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por último, Jesús, cuando nos llama a ser discípulos, nos está dando un mensaje que afecta todas las áreas de la vida. No hay ningún área que quede fuera, ninguna, sino que todo lo que hacemos y todo lo que somos debe estar vivido bajo el señorío de Cristo, bajo lo que Él es, porque su mensaje abarca absolutamente todo. Jesús es alguien que se caracteriza por romper los esquemas preconcebidos, y muchas veces rompía en el texto bíblico los esquemas que tenían, por ejemplo, los fariseos, que eran un grupo religioso, y era un grupo muy influyente y poderoso en su época, pero también rompe nuestros esquemas y nuestras formas de pensar. En el caso de Jesús, por ejemplo, lo vemos de forma muy clara, cómo rompía los esquemas y sus esquemas mentales, sus formas de pensar de los fariseos, en el capítulo 18 de Lucas. Ahí se recogen 3 historias, y Lucas se caracteriza por escribir siempre historias muy breves, condensadas. En medio del capítulo 18 aparece una historia, que es la del joven rico, una historia que generalmente es bastante conocida. No hace falta conocer todos los detalles, pero vemos que es un joven que, aparte de ser rico, se considera ante sus ojos y ante su sociedad, y toda su sociedad le apoya, en que piensan que él es muy santo, que es justo, que es recto. Y este joven llega a Jesús muy seguro de sí mismo, pensando que Jesús se va a quedar asombrado cuando lo vea, cuando empieza a decirle todo lo que ha guardado, todo lo que ha obedecido, todo lo que ha respetado. Pero Jesús, ¿qué le dice? Que no es suficiente. Y este joven, que llega con la cabeza bien alta, muy seguro de sí mismo, se acaba yendo, cabizbajo y triste. En la siguiente historia de ese capítulo es la del hombre ciego. Un hombre ciego que, cuando sabe que Jesús va a pasar por donde él está, lo que hace es empezar a gritar y llamar a Jesús a gritos. No quería pasar la oportunidad que tenía para encontrarse con Jesús. ¿Y qué es lo que hacen los fariseos? Los fariseos le dicen: cállate, no molestes al maestro. Pero en cambio, ¿cuál es la reacción de Jesús? Dejadlo en paz, que venga, Jesús lo sana, y este buen hombre vuelve a gritar, pero ahora dando gloria a Dios. Lo que Jesús piensa y hace muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos y hacemos. Pero Jesús no solamente se dedica a romper esquemas, sino que también nos anima a sus discípulos a que planteemos cosas que nunca nos hemos planteado. Que no nos dejemos llevar simplemente por el pensamiento predominante, por la corriente, por lo que es común, por lo que es la norma, sino que vivamos como Él quiere que vivamos, simplemente. Si Él es Señor
si Él es maestro, si Él es rey, deberíamos vivir como discípulos, como súbditos y como siervos. Y los súbditos, los discípulos y los siervos lo que hacen es, pues, obedecer las normas de ese rey, respetar sus leyes y obedecer sus enseñanzas y seguirlas y ponerlas en práctica. Y de esto va lo que vemos en Lucas 19, versículo del 1 al 10, cuando Lucas nos cuenta la historia de Zaqueo. En esta historia, como las anteriores del Evangelio de Lucas, no nos va a dar todos los detalles. Lucas tiene una capacidad de condensar lo que quiere decir, que es verdad, no da todos los detalles, pero no deja de detallar lo que realmente es importante. Es muy breve en todo lo que él escribe. El texto comienza diciendo, versículo 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Gracias. Jesús está de paso por Jericó. No se va a quedar, no es su destino. Jesús va acompañado por sus 12 discípulos. Ha llegado a la ciudad de Jericó, pero no para quedarse, sino como dice el capítulo 18, versículos del 31 al 33, Jesús tiene otro destino. Jesús tiene otro objetivo en mente, que es llegar a Jerusalén. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 33, mirad, tenemos que subir a Jerusalén, porque ha llegado el momento de que se cumplan todas las cosas que los profetas habían predicho y que están escritas. Cosas que hace cientos de años que fueron ya habladas, ahora es el momento que se cumplan. ¿Qué cosas eran? Seré entregado a los gentiles, seré objeto de burla, seré afrentado y escupido, seré azotado y me matarán, pero al tercer día resucitaré. Jesús tiene que pasar por Jericó para ir a Jerusalén, pero ya que está en Jericó, aprovecha la oportunidad para seguir desarrollando su misión, para seguir llevando vida, para seguir llevando esperanza y para seguir enseñando a sus discípulos. Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero así todo se para en Jericó. El versículo 2 centra la atención en Zaqueo. Dice que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico. A lo largo de todo el texto bíblico, cualquier alusión que aparece hacia los publicanos, cobradores de impuestos, recaudadores, no son positivas. Son todas connotaciones negativas. Y esto se debe principalmente a dos motivos. El primero era que los publicanos, los cobradores de impuestos, eran judíos que se habían puesto al servicio del imperio opresor, el imperio de Roma, para servirles con gusto. Vale, ese era el primer motivo, pero el segundo es aún peor que el primero. El segundo era que se valían de esa posición para robar, para extorsionar, para aprovecharse de sus propios compatriotas y conciudadanos, con los que vivían puerta con puerta. Y ahí está Zaqueo. Y este es el personaje de esta historia. Zaqueo no es solamente un cobrador de impuestos, sino que dice el texto que es el jefe de los recaudadores. Imaginémonos qué pieza podría ser Zaqueo. Si socialmente hablando los publicanos eran seres pues despreciables, imaginémonos qué debería pensar sus vecinos de Zaqueo, que era el jefe de la cuadrilla. Además el texto no nos dice el por qué, pero deja la coletilla, ¿no?, de que era rico. Y posiblemente buena parte de esa riqueza fuese ganada de forma ilegítima, no fuese lícita, sino que fuese aprovechándose de esa situación. Y el texto continúa y dice el versículo 3 que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero que no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Jesús quiere ver a Jesús, pero la gente se lo impedía. Zaqueo, a pesar de tener una posición económica holgada, de ser rico, era un marginado social. No era bien visto, no era bien aceptado, sino al contrario, era odiado. Y esto lo hacía aún más difícil, si cabe, el abrirse paso por medio de la multitud. Nadie se lo iba a facilitar. Y Zaqueo lo sabía.
Saqueo era alguien que estaba acostumbrado a intentar pasar desapercibido, a vivir casi siempre medio aislado, porque sabía que no tenía buena fama, sabía que no iba a ser bien recibido. Pero Jesús está pasando por allí. Y al igual que ese hombre ciego que empezó a gritar, en Saqueo hay algo que no lo da por vencido, y a pesar de que una multitud no le impide ver a Jesús, él no se rinde, sino que Saqueo sigue intentando verlo. Dice el versículo 4 que corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Saqueo tiene un interés genuino en ver a Jesús. No se nos dice por qué, pero sí que vemos que casi a la desesperada, sin vergüenza alguna, sin tener como miedo a ridículo, a parecer ridículo, ese hombre despreciado acaba subiéndose a un árbol. El odiado, el avaricioso, ahora incluso parece hasta cómico, intentando subirse a ese árbol para ver a Jesús. Pero lo hace. Lucas no nos dice cuál es su motivación, pero algo importante tiene que haber en Saqueo para exponerse públicamente así, para estar dispuesto a hacer eso, para buscar cualquier forma de ver a Jesús. Lucas no lo dice, y aquí solamente es suponer. Tal vez podría decir, había escuchado que Jesús había llamado a Mateo, otro cobrador de impuestos, y le había dicho, sígueme. O tal vez Saqueo sabía que Mateo había organizado una gran cena donde había invitado a todos sus amigos publicanos y Jesús había estado con ellos ahí. O tal vez le habían llegado noticias a Saqueo de que en otras regiones los pecadores y los cobradores de impuestos se juntaban con Jesús y comían con él para escucharle. Tal vez, pero el texto no lo dice. Y llegamos al versículo 5. Y a partir de este versículo vemos tres formas en las que Jesús reta tanto a sus discípulos que están con él, como a los que no lo son, pero están observando la situación. Hay toda una multitud alrededor. Y Jesús nos presenta tres retos. El primero va a ser, Jesús nos reta a amar profundamente. Jesús, en su propia esencia, como Hijo de Dios, es amor. Es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. Dios es amor, como dice Primera de Juan. Y como dice el versículo posiblemente más conocido de toda la Biblia, que así amó Dios al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús, cuando ama, y cuando ama a Saqueo, no lo hace de una forma abstracta, sino que el amor de Jesús es un amor práctico. Jesús ama a Saqueo de una manera práctica. ¿Cómo? De tres formas. La primera es siendo intencional. Como leíamos, Jesús está de paso por Jericó, pero ya que está ahí, aprovecha la oportunidad para acercarse a Saqueo. Se fija en Saqueo. No deja pasar las oportunidades que se le presentan. Algo cotidiano, ir de paso por una ciudad. Y Jesús se fija en Saqueo. La segunda forma en la que Jesús ama a Saqueo es haciendo sentirle valioso. Jesús hace sentir valioso a las personas. No las desprecia. No desprecia al despreciado por todos. Dice el versículo 5 que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. En este versículo aparecen dos gestos que pueden parecer insignificantes, pero que realmente son muy poderosos, muy potentes. El primero es que Jesús, en medio de toda una multitud, se fija en un solo hombre, se fija en Saqueo. Levanta sus ojos y mira a Saqueo. Se centra en el que nadie quiere centrarse. Se centra en el que es odiado, se centra en el que es rechazado, se centra en el que es el más pecador de esa ciudad, se centra en el que todo el mundo da por perdido. Y qué importante es mirar. Qué importante es mirarnos y mirar al otro.
Y hoy en día es una de las cosas que menos hacemos. Vamos siempre con prisas, nos vamos mirando al ombligo, y esto es cada vez de forma más literal, porque vamos incluso caminando con el móvil, ¿no? Y al final solo te miras a ti, o vamos siempre medio distraídos y no miramos al otro. Y hay una característica que tenemos que aprender a desarrollar, y es lo que está haciendo Jesús aquí. Debemos aprender a escuchar con los ojos. Cada vez más nos están hablando y no miramos, sino que simplemente estamos presentes, pero nos cuesta escuchar con los ojos, con la mirada. Y el segundo gesto que Jesús hace es que Jesús llama por nombre a Zaqueo. Lo llama de forma inequívoca, de forma personal. No deja lugar a dudas. Es verdad, Jesús levanta la mirada y no le dice, tú baja. Sino que le dice delante de toda la multitud, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Zaqueo quería saber quién era Jesús y se sube a un árbol. Y lo que acaba descubriendo es que Jesús ya sabe quién es él. Ya sabe que él es Zaqueo. Ya sabe que ese hombre colgado en un sicómoro es Zaqueo. Y lo llama por su nombre. Porque antes de que nosotros hayamos estado buscando a Jesús, antes de que Zaqueo estuviese buscando a Jesús, Jesús ya lo estaba buscando a él y nos estaba buscando a nosotros. Porque él vino cuando nosotros no lo estábamos buscando. Él vino, se hizo hombre, vivió en esta tierra, se manchó los pies, se manchó las manos, murió en una cruz por nosotros. Cuando no lo buscábamos, él vino. Y él conocía a Zaqueo y nos conoce a nosotros. Y la tercera manera en que Jesús demuestra su amor hacia Zaqueo es identificándose plenamente con él. Versículo 6. Dice el versículo 6 que entonces Zaqueo se apresuró a descender y le recibió con gozo. La alegría de Zaqueo es inmensa. No se lo pueden creer. El que es rechazado por todos es aceptado por Jesús. Ese Jesús que es el Hijo de Dios, que va a morir, pero que va a resucitar, que va a vencer la muerte y que va a estar ahora en su casa. Es importante entender lo que significaba, lo que estaba haciendo Jesús en este momento. ¿Qué significaba en esa época el comer pues con pecadores, el ir a casa de alguien, ir en este caso a hospedarse a casa de un publicano? Y hay un académico, Joaquín Jeremías, que es experto en todo lo que tiene que ver con la cultura del Medio Oriente, del Cercano Oriente. Él dice que incluso hoy en día ir a casa de alguien es una señal de honor. Pero en esa época era una ofrenda de paz, de confianza, de fraternidad y de perdón. En resumen, el compartir la mesa significaba compartir la vida. Así que las comidas de Jesús con los publicanos y pecadores son expresiones de la misión y el mensaje de Jesús. Jesús se estaba abriendo completamente a Zaqueo, dándole una oportunidad. La mesa de Jesús es una mesa abierta, donde nos podemos acercar, donde Él nos recibe. Es una mesa que implica perdón, confianza, amor y fraternidad. Y nuestra cultura mediterránea hace mucha vida en torno a la mesa y en torno a la comida. Tengo amigos que no son de nuestra cultura y vienen de culturas donde la comida casi no tiene ninguna importancia y siempre les sorprende que todo lo hagamos en torno a la comida. Pero no solo hacemos toda la comida, sino que también además tenemos una costumbre que tenemos que valorar y apreciar, que es la sobremesa. No solo el comer, sino el quedarnos después de comer sentados en torno a la mesa. ¿Por qué tenemos que valorarla? Porque normalmente las conversaciones profundas no se dan nunca en la primera hora en que estás con alguien. La primera hora está reservada para temas triviales, para hablar del tiempo, para hablar de las noticias, del fútbol, de esto, de lo otro, para ver dónde estás tú, dónde estoy yo, ir calibrando la relación y ir sintonizando.
Pero después de la primera hora, cuando ya llegas al postre, cuando ya llegas al café, ya se han acabado todos los temas superficiales. Si estás en la misma mesa, no queda otra que empezar a hablar de otros temas, de temas tal vez más profundos, conversaciones más trascendentales y, ¿por qué no?, incluso hablar de cuestiones acerca de la fe. Jesús pasaba tiempo comiendo y pasaba tiempo en mesas. Y es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Que nuestras mesas sean mesas abiertas y mesas de conversaciones. Si la primera forma en la que Jesús nos reta es amando profundamente, la segunda forma en la que Jesús nos va a retar es no preocupándonos por nuestra reputación. Jesús no se preocupaba por su reputación. Versículo 7. Dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Ahora ya no solamente Zaqueo, el marginado, el criticado, el despreciado, sino que Jesús también ahora se suma a Zaqueo. Y para Jesús esto no es nuevo. En el mismo Evangelio de Lucas ya lo han llamado previamente desde borracho hasta glotón. Así que no le sorprende, pero sí que lo que es nuevo es que las murmuraciones solo hacen crecer. Jesús empezó siendo criticado solamente por los escribas y por los fariseos, pero ahora dice el texto que es toda la multitud quien se une a la crítica. Y cuando llega a Jerusalén y está a punto de morir, cuando Pilato le da la posibilidad de ser liberado y lo presenta ante el pueblo, ¿qué grita toda la multitud? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Había perdido toda su reputación. Pero Jesús lo tiene claro. Él mismo dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y algo muy importante que vemos en Jesús es que Él se identifica plenamente, como decíamos antes, se identifica plenamente con Zaqueo. Pero también algo muy importante es que se diferencia plenamente tanto de los fariseos, de Zaqueo, de las multitudes y de todos nosotros. Porque Jesús no necesita esconderse de Dios, no necesita avergonzarse y huir de la presencia de Dios, porque todo lo que Él hace es santo. Sus pensamientos, sus acciones, sus deseos, sus palabras, todas tienen en cuenta quién es delante de Dios. A Jesús la única reputación que le importa es hacer la voluntad de su Padre. No hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y por eso llega a la cruz y muere en una cruz. El Padre dice acerca de Jesús en más de una ocasión: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo gran gozo, en quien me he complacido. Esa era la reputación que le importaba a Jesús. Ser aceptado por el Padre. Y la mayor reputación que podemos tener nosotros es que el mismo Padre nos diga: bien, buen siervo fiel. Sobre poco o sobre mucho has sido fiel. Ven y entra en mi presencia. Todo lo demás realmente nos debe dar igual. Porque de poco sirve ganar la reputación, ganar el mundo, si perdemos nuestra alma. Tercera forma, a través de la cual Jesús nos reta, tercera y última forma, es reconociendo que Él es Señor de todo. Reconocer que Jesús es Señor de todo lo que somos y todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. El texto no da ningún detalle de lo que ocurre en casa de Zaqueo. No sabemos ni lo que comieron, no sabemos ni lo que hablaron, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos, etcétera, etcétera. Pero el versículo 8 dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. No sabemos de lo que han hablado, pero lo que sabemos es que Zaqueo ha cambiado. No es el mismo después de su encuentro con Jesús. Lo primero que vemos es que ya no dice simplemente Jesús, ahora se dirige a él llamándole Señor. Jesús ha pasado a ser alguien a quien querer ver, a ser ahora alguien a quien querer seguir, a alguien a quien querer servir. Ahora se le llama Señor. El que era el desahuciado por su sociedad, ahora es discípulo de Jesús.
Y Jesús cambia de tal forma su mundo, su vida, su forma de pensar, su forma de actuar, que Zaqueo dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los más pobres. Y con la otra mitad, si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadruplicado. Vemos en Zaqueo un cambio profundo, un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, que en eso consiste el encontrarse con Jesús, el volvernos a Él, el encontrarnos con Él y reconocer que Él es Señor de todo. Y me gustaría destacar 3 elementos que están presentes en el nuevo Zaqueo. En el nuevo Zaqueo, que no solamente es jefe de los recaudadores de impuestos, sino en el nuevo Zaqueo, que es discípulo de Jesús. Y está en el día 1 de su nueva vida. Acaba de nacer. Pero Zaqueo hace 3 cosas que creo que tienen que estar muy presentes en nuestro caminar con Jesús. La primera es la rendición de cuentas. Dice Zaqueo: si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo está dispuesto a reconocer ante Jesús y ante otros sus pecados, sus errores, sus fechorías. Su deseo es no tapar las cosas debajo de la manta, sino su deseo es restaurar el mal que haya hecho, pagando incluso 4 veces más. Zaqueo está dispuesto a reconocerlo, a Jesús y a otros. Como discípulos debemos atrevernos a preguntarnos en nuestro caminar con Jesús: ¿en dónde estamos realmente? ¿Qué de cerca estamos siendo a Jesús? ¿O qué de lejos? ¿Qué cosas estamos dejando que otros sepan de nosotros? ¿Qué estamos dejando que otros nos digan? Que nos aconsejen. ¿Qué cosas estamos dispuestos a cambiar? Son preguntas que en nuestro caminar con Jesús nos tenemos que hacer. Cuando nos rendimos cuentas unos a otros, nos estamos ayudando a vivir aún más, o ser conscientes aún más de la presencia de Dios en todo lo que hacemos, en todas las áreas de la vida. El segundo elemento que vemos en la vida del nuevo Zaqueo es la conexión con su lugar de misión. Y la conexión con su lugar de misión, me refiero a lo siguiente: el lugar de misión es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo con personas que no son cristianas. Y todos tenemos un lugar de misión, todos tenemos lugares donde pasamos tiempo con personas no cristianas. El caso de Zaqueo era, pues, su actividad de recaudador, y con una tropa que tenía de recaudadores a su cargo. En ningún momento vemos que Zaqueo diga que va a dejar su trabajo. En ningún momento. Pero sí que lo que vemos es que la forma de ver, entender y hacer su trabajo ha cambiado. Ya Zaqueo ahora no sirve al emperador de Roma, ya Zaqueo no sirve al Dios del dinero, ya Zaqueo no sirve a sus propios intereses, sino que sirve ahora al Dios que ha creado todas las cosas y que hará todas las cosas nuevas. Ahora el robo, las comisiones indebidas, los tratos de favor, las extorsiones y otras prácticas muy comunes en su profesión ya no van a formar parte de su ADN. Ahora el nuevo Zaqueo va a tener otro ADN. Va a estar la honestidad, va a estar la integridad, va a estar la generosidad. Zaqueo se convierte, no se sale donde está, pero se convierte una luz en donde está. Una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y se convierte en la sal que penetra en su contexto para que no se siga corrompiendo y pudriendo. Zaqueo se convierte en sal y luz donde está. En ocasiones confundimos el seguir a Jesús con tener que dejar nuestros estudios, nuestros trabajos o cualquier otra ocupación que tengamos, o dejarlas en un segundo lugar como si fueran cosas que a Dios no le importan en absoluto. Pero seguir a Jesús no consiste necesariamente en eso. Ciertamente hay casos en los que Jesús llama a personas concretas, a lugares concretos y a ocupaciones específicas
que supone romper con todo lo que han hecho hasta ese momento. Pero seguir a Jesús en la mayoría de los casos, no consiste en eso, sino consiste en vivir como Jesús viviría en donde estamos ahora, donde estemos mañana a las 9 de la mañana. En eso consiste servir y seguir a Jesús, ya sea en una fábrica atestada de pedidos, con un montón de problemas para saber cómo los podemos servir, o ya sea en clase de matemáticas, con un montón de problemas pendientes de resolver, y no solamente problemas matemáticos, sino también problemas de relaciones con los compañeros o con los profesores, conflictos. O ya sea en nuestra casa atendiendo a un familiar que es dependiente y que tiene necesidad que lo cuidemos. O cuidando a nuestros hijos pequeños que no nos dejan tener una conversación completa nunca, sino que todas las conversaciones se interrumpen y parece que no llegamos a ningún lado. O cuando estamos tomando café con un buen amigo, unos buenos amigos en una cafetería. Si el Señor no nos quiere en esos lugares, ya nos lo mostrará y ya nos sacará. Pero mientras vivamos como Jesús viviría, ahí seamos esa sal y seamos esa luz que esos lugares necesitan. Nos podemos imaginar el impacto que tuvo la nueva vida de Zaqueo, ese cambio radical en sus empleados y en sus conciudadanos. Me imagino preguntándose, ¿qué ha pasado aquí? Que ahora ya no me estás exigiendo que cobre el 3% extra que antes me exigía que cobraras a esta pobre gente. O me lo imagino diciendo a sus compatriotas, ¿y cómo es que ahora no aceptas pagos en negro para que la mercancía entre antes y nos saltemos la aduana como tributos? ¿Y cómo ahora es que das tanto dinero a la gente necesitada? Muchas conversaciones cotidianas, en los lugares cotidianos y motivados por acciones cotidianas, pueden dar oportunidades a conversaciones preciosas para hablar de Jesús. Y mostrar a la gente que Jesús es quien ha cambiado nuestra vida y que también puede cambiar la de otros. Debemos atrevernos a preguntarnos, como discípulos, ¿permitimos que otros sepan quiénes somos realmente? Además de trabajadores, amos de casa, lo que sea, estudiantes, que sepan que somos cristianos, que sepan que somos seguidores de Jesús. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de relacionarnos, causa un impacto positivo en la gente. ¿Les llama la atención positivamente? ¿Cómo nos preparamos para compartir nuestra fe en el día a día? O para llevar a cabo la misión en el día a día. ¿Somos capaces de compartir nuestra fe en un lenguaje sencillo, de una forma breve, que otros lo puedan entender? ¿Nos preocupamos por las personas que están a nuestro alrededor? Les preguntamos en sus situaciones, porque todo el mundo pasa por situaciones difíciles. Les preguntamos en qué se apoyan, qué les da esperanza. Les preguntamos cómo podemos ayudarles. Y el tercer y último elemento que vemos en el nuevo Zaqueo es el crecimiento espiritual. En ese momento en que Zaqueo pasa a ser seguidor de Jesús, habrá muchísimas cosas que Zaqueo no conocía. Habrá muchísimas cosas que Zaqueo ni siquiera entienda sobre lo que Jesús pide y demanda. Pero esto no le impide seguirle e ir viviendo de manera diferente desde el primer minuto. Zaqueo sabía, en ese encuentro con Jesús, descubre que tiene un problema con el dinero. Y lo que hace es empezar a cambiar, a dejarse transformar por el Espíritu Santo, a dejar que el Señor realmente gobierne su vida. Y empieza a ordenar las cosas. Y lo mismo debe pasar con nosotros. Tenemos un conocimiento limitado e imperfecto. Da igual cuánto tiempo llevemos siendo a Jesús, nuestro conocimiento es limitado e imperfecto y defectuoso. Pero eso no tiene que servir de excusas para preguntarnos cada día qué implica seguir a Jesús en estas situaciones que me está tocando vivir ahora. Pedir a Jesús que nos los muestre. ¿Qué implica? Que lo podamos entender. Porque tenemos que entender que el crecimiento espiritual no es un crecimiento abstracto, sino que el crecimiento espiritual, nuestra mente está presente, incluye la mente.
Tenemos que llevar todos nuestros pensamientos, dice el apóstol Pablo, y ponernos delante de Cristo como cautivos. Y debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación en la que nos encontramos? ¿Qué quiere de mí en este momento? ¿Qué quiere de nosotros como iglesia en este barrio? Y el texto finaliza con las palabras del propio Jesús. Y creo que son las palabras más preciosas que cualquier ser humano podríamos escuchar. Jesús confirma la nueva vida que solo Él podía dar a Zaqueo. No se trata de buenas acciones por parte de Zaqueo, sino se trata de la nueva vida que Jesús le ha dado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, yo, Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, Zaqueo necesitaba un Salvador. Zaqueo no se pudo salvar por sí mismo, pero Jesús ha venido a buscarnos y salvarnos. Y tal vez estás aquí y todavía no te identificas como discípulo de Jesús, pero tal vez estás como Zaqueo, buscándole, mirándolo, observando. Tal vez te sorprende que Jesús sabe más cosas de ti y te va mostrando y te va hablando y el Espíritu Santo te va demostrando y te va poniendo cosas en tu vida que dices, ¿cómo es posible que me conozca tanto? Y tal vez estás aquí y has tenido que superar ciertos obstáculos, como tuvo que superarlos Zaqueo. Tal vez barreras sociales, emocionales, de salud, físicas, lo que sea. Pero la realidad es que Jesús te está buscando y nos está buscando a todos, y es la realidad de todos nosotros. Todos nosotros hemos estado igual de perdidos que Zaqueo. Nada nos diferenciaba. Y Jesús nos ha venido a salvar y a rescatar. Si aún no has dado ese paso de aceptar a Jesús, piensa en el cambio que produce en la vida de Zaqueo. Piensa en que estabas perdido. Piensa en tu propia perdición. Y Jesús, si es capaz de salvar a Zaqueo, al mayor de los pecadores, y si es capaz de salvarnos a cualquiera de nosotros, no lo va a hacer menos contigo. Vamos a acabar orando, si os parece. Gracias, Señor, por tu salvación. Y gracias porque tú nos miras con otros ojos. Tú nos miras y tu mirada nos derrumba. Y gracias porque tú nos has recibido. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por arriesgar y poner en toda tu reputación en nada, muriendo incluso en una cruz. Pero gracias también, Señor, por tu resurrección, porque ya nos has demostrado que has vencido la muerte y que tú tienes la primera y la última palabra de la historia y de nuestra historia, Señor. Te lo agradecemos. Amén.